Texto y enunciación. Este trabajo es realizado por Saraí Droguet Montesinos, Javiera Gatica Hernández, Cristina Esquiafino Igor, estudiantes de cuarto año de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, para la asignatura de Lingüística del Texto, Universidad Católica de Temuco. Esta cátedra es realizada por la doctora Camila Cárdenas Neira. Introducción. A pesar que uno de los términos que se mencionará con mayor frecuencia es la enunciación, es pertinente comenzar el video definiendo brevemente tanto el concepto de texto como el de enunciación. Además de destacar que la lingüística del texto y el análisis del discurso son dos disciplinas que se relacionan en la ruptura con la lingüística que se considera como clásica. Es decir, que la lingüística del texto y el análisis del discurso vienen a ser rupturistas con la lingüística que estábamos acostumbrados a entender. En tanto, la enunciación es aquello en lo que más nos enfocaremos. Respecto a la enunciación, podríamos decir que esta se entiende como el mensaje comunicado por un sujeto para un destinatario y en un contexto determinado. Esto nos permitirá dar paso a la definición de texto, puesto que en la lingüística hay muchos términos interrelacionados, a lo cual texto y enunciación no son ajenos, es decir, están relacionados. A grandes rasgos, podemos comprender por texto a la combinación de enunciados, pues de tal manera se forma el texto en sus tres aristas, las cuales son orales, escritas y multimodales. El texto se constituye por elementos semióticos, es decir, por la ciencia que permite que la comunicación se realice entre los individuos. Este video aludirá a un subtema de la enunciación, que son las modalidades que ésta posee y que nos permitirán dar cuenta de aquello que decidimos como emisores del mensaje al momento de transmitirlo a un receptor determinado. Tras una breve explicación de las 4 modalidades abarcadas, se dará a conocer un ejemplo para cada una de ellas, permitiendo que de esta forma reconozcamos aquello que forma parte de las conversaciones que desarrollamos en la vida cotidiana. Modalidades de enunciación. Cuando una persona decide interactuar con otra, está obligada a elegir una modalidad de enunciación, la cual obtiene el nombre de modalidad porque en lugar de señalar relaciones formales, se señalan relaciones pragmáticas entre el texto y los sujetos discursivos. Son fundamentalmente 3 tipos de oraciones, las cuales se conocen como: número 1, aserción; número 2, interrogación; y número 3, intimación. Sin embargo, hay una cuarta que añaden algunos autores, llamada exclamación. Estos tipos de oraciones indican el tipo de relación entre el enunciador con su interlocutor. El primer tipo de oración mencionado, es decir, la aserción, se define como la expresión de algo tal como es, ya sea a modo de afirmación o de negación. Es decir,
Sucede cuando quien emite un mensaje lo comunica con total certeza. Luego se encuentra la interrogación, la cual influye la entonación, la inversión del sujeto y los morfemas interrogativos. Quien emite una interrogante pone en escena a un interlocutor que debe responder. De esta modalidad es acompañada por lo que conocemos como los signos de interrogación. En tercer lugar, se encuentra la intimación, que puede ser entendida como una petición autoritaria. En ella se establece una relación entre los interlocutores y cuando sucede, el interlocutor entra en una situación en la que debe hacer lo que el enunciador pide. La exclamación es el cuarto tipo de oración, aquel que es fundamental solo para algunos autores. Esta, al igual que la interrogación, hace uso de elementos formales, sin embargo, con una entonación diferente. Generalmente se alza un poco la voz. Esta puede ser vista como una oración asertiva, sin embargo, se le agrega la entonación propia de una exclamación. Y al igual que la modalidad de interrogación, esta también cuenta con su respectivo signo, el cual lo conocemos como signos de exclamación. Ejemplos y explicación. En tipos de oraciones dentro de las modalidades de enunciación, nos vamos a encontrar con el número 1, la aserción. Un ejemplo concreto de aserción sería el enunciado de decir: desde el 2011 ha mejorado la educación en Chile. En el ejemplo presentado con anterioridad, podemos dar cuenta de que pertenece a la modalidad de aserción, porque se plantea algo con seguridad. Desde el 2011 ha mejorado la educación en Chile. En este caso, el interlocutor tiene la certeza, la convicción de que la educación en Chile ha mejorado. La interrogación. Ejemplo: ¿cuál es el número de contagiados de coronavirus en Chile el día de hoy? La pregunta planteada se presenta con los signos de interrogación. El interlocutor está haciendo una pregunta a otro individuo implícitamente, no es a alguien específico. Como se plantea en el texto, el interlocutor está en el plan de no saber y quien le responderá se supone que sabe la respuesta de la interrogante. La intimación. Ejemplo: hijo, debes ser el mejor alumno de tu generación. En esta modalidad, el enunciador, en el caso ya sea de una madre o padre, pone en obligación a su hijo de ser el mejor. Hijo, debes ser el mejor alumno de tu generación. Sucede que como la madre tiene una autoridad social, ¿cierto?, y moral sobre el hijo, cumple con la característica que establece el autor en el texto acerca de la jerarquía. La exclamación. Por ejemplo: ¡qué película tan bonita! El ejemplo se presenta entre signos de exclamación y la oración da cuenta, en este caso, que al enunciador le gustó la película y a la vez se muestran los sentimientos del mismo.